Bueno, la sesión de hoy es una sesión sobre sistemas políticos. Básicamente, esta clase va a ser una clase conceptual en donde nos vamos a dedicar a explicar lo que quiere decir sistema político y distintos tipos de sistemas políticos. Empezaría diciendo o preguntándonos qué es un sistema. Y me iría hacia atrás en la historia pensando que alrededor de los 50 la idea de sistema como categoría analítica surge en la biología y se expresa por primera vez en la teoría de sistemas en 1950 más o menos. 20 años después, 1969, el politólogo canadiense David Easton escribe un libro que se llama The Political System, el sistema político, y trata de, en ese texto, trata de utilizar justamente esta teoría de sistemas, tomada de la biología, para explicar la política como si esta fuera un ser vivo. La idea era tratar de convertir a la política en ciencia mediante la elaboración de modelos abstractos que pudieran describir regularidades o patrones de comportamiento de los actores políticos. Esto, digamos, se inserta en lo que se llamó la revolución conductista en las ciencias sociales, básicamente en la ciencia política. Easton entonces lo que hace es intenta crear un enfoque del estudio de la política como un ser biopolítico. El resultado del trabajo de Easton se acaba convirtiendo en, digamos, o sea, el resultado del trabajo de Easton lo que hace es que se crea un concepto por primera vez que es completamente independiente de los estudios y de los enfoques jurídicos y constitucionalistas de los sistemas políticos que había habido hasta ese entonces. Para Easton, un sistema político, y aquí me voy a referir a la primera lámina, para Easton un sistema político es un conjunto de interacciones políticas. Lo que distingue a estas interacciones políticas del resto de las interacciones sociales es que se orientan hacia la asignación autoritaria de valores y recursos en una sociedad. Como podemos ver en este gráfico, Easton lo que hace es que interrelaciona el sistema político con su entorno socioeconómico y cultural a través de demandas y apoyos. Es decir, existen ciertos actores que demandan al sistema político ciertas cosas. Digamos, una vez que estas demandas entran al sistema político, lo que sucede es que hay una salida, digamos, de productos, es decir, de soluciones que el sistema da a esas demandas de esos actores. Una vez que salen estas demandas, ¿no? Lo que sucede es que se crea cierta estabilidad en el sistema. Ahora, existen ocasiones en las que el sistema genera o los actores generan tanta presión en ese sistema político que lo que acaba pasando es que puede presionarse tanto que acaba habiendo un cambio. Y ese cambio, ¿no? Lo que genera es justamente pues, un cambio en el sistema político. Básicamente entonces, lo que estaríamos pensando es que los sistemas políticos van a sobrevivir o van a tener una capacidad de sobrevivencia que va a depender de qué tanto logran adaptarse y qué tanto logran dar respuestas a esas demandas, digamos, de los actores. ¿Ok? Bueno, más allá, digamos, de esta idea que tiene Easton sobre lo que es un sistema político, existen otros autores que tienen otras visiones parecidas, pero no iguales, sobre lo que es un sistema político. Me gustaría ahora hablarles un poco de la visión o del concepto de sistema político que utiliza Duverger. Duverger es un politólogo francés que también tiene una definición interesante de sistema político. Él lo que dice es que un sistema político es la entidad en la cual confluyen actores políticos. Y lo que él dice es que
las instituciones políticas son integrantes de un subsistema político que forma lo que le llamamos un régimen político. Entonces, básicamente la idea de Duverger es que el sistema político, que es una cosa más amplia que que solamente el régimen, es, digamos, esa relación que existe entre régimen político y todo lo que está alrededor, digamos, todos los actores que se encontrarían en el sistema social, que serían básicamente socioeconómicos, culturales, técnicos, ideológicos e históricos. Bueno, Duverger tiene una tipología interesante sobre cuáles son los sistemas políticos que ha habido en el mundo. Evidentemente la tipología que él hace, digamos, está muy influenciada por la época en la que él vivió, que es básicamente principios, mediados, más bien mediados y siglo XX. Y lo que él encuentra es, o más bien lo que él propone como tipología, y ahí me iría yo a una segunda lámina, sería una tipología que está basada en dos dimensiones. Por un lado, se encuentra, que sería, digamos, en el gráfico que aparece en la pantalla, en el lado izquierdo, que sería el tipo de sistema económico, y en la parte de arriba el tipo de régimen político. Entonces, lo que nos da esto, digamos, es una matriz de 4 celdas, en donde lo que encontraríamos es que en una economía capitalista con un régimen democrático nos da un sistema liberal. Una economía capitalista con un régimen dictatorial o una dictadura nos daría una dictadura capitalista. Una economía socialista en una democracia nos daría una democracia socialista o una socialdemocracia, y por último, una economía socialista con una dictadura nos daría un sistema totalitario. Como ya dije, la tipología de Duverger está muy influida por la situación histórica que él vivió y que él analizó. Entonces, de alguna manera, digamos, el aporte interesante de la tipología de Duverger es básicamente digamos, hacernos notar la importancia que tiene que las instituciones que efectivamente existen en la realidad, ¿no?, se tomen en cuenta cuando alguien va a proponer una tipología o a teorizar, digamos, sobre algún tema, ¿no? El chiste es, digamos, también tomar en cuenta la realidad. Bueno, una vez que vimos, digamos, dos definiciones de sistema político, es importante hacer notar que cuando se habla de sistema político muchas veces se confunde o se habla indistintamente de sistema político con sistema de gobierno o régimen político. No es exactamente lo mismo. La diferencia entre sistema político y régimen político o sistema de gobierno tiene que ver con que el sistema político es algo mucho más amplio, es una categoría mucho más amplia que incluye al gobierno, ¿no?, pero también incluye a la sociedad, ¿no? Entonces, digamos, ahí hay lo que hay que tomar en cuenta cuando se habla de sistema político es la relación entre el régimen o el tipo de gobierno o forma de gobierno con los actores sociales. Bueno, dicho eso, ahora pasaríamos a hablar un poco sobre algunas de las tipologías que se han hecho sobre sistemas políticos. Quizá, digo, una de las más viejas y las que probablemente se nos viene a la mente siempre que hablamos de sistema político es de las que hablaron algunos de los autores griegos como Heródoto o Aristóteles, en donde básicamente ellos, por ejemplo, en el caso de Aristóteles, el punto más importante para hacer una tipología sobre sistemas políticos era un criterio cuantitativo, básicamente si gobernaba uno, si gobernaban algunos o pocos, o si gobernaban muchos, ¿no? Entonces, básicamente, y eso, digamos, nos lleva a la tipología clásica de Aristóteles, que es la idea de monarquía, la idea de oligarquía y la idea de democracia.
Básicamente lo que podemos, digamos, en la actualidad ver es que ese tipo de tipologías quizá se quedan muy chiquitas ya ante la complejidad, digamos, de las sociedades modernas. Entonces, digamos que es interesante tratar de ver y tratar de buscar tipologías un poco más complejas y tipologías que digamos que incluyen mucho más actores y mucho más variables que solamente, digamos, el número de cuántos gobiernan. Una de las clasificaciones más famosas o más conocidas dentro de la ciencia política sobre sistemas políticos es la que hace Juan Linz. Para este autor, lo que distingue a un sistema político de otro es básicamente la forma en la que se ejerce el poder. La diferencia más clara que por lo menos él observa entre sistemas democráticos y sistemas totalitarios, por ejemplo, es que los primeros, es decir, los sistemas democráticos, o en los sistemas democráticos se ejerce el poder de manera pluralista o de forma pluralista, mientras que en los segundos se hace de manera monista, es decir, en el primero hay muchos centros de poder, hay muchos que deciden, en la segunda, o sea, en los totalitarismos, no. En medio de estos tipos, Linz dice, se encuentran los autoritarismos, o lo que él llama los sistemas autoritarios. Ahorita me voy a centrar en lo que son las características del sistema totalitario para luego ir al autoritario y terminar con el sistema democrático. Bueno, ¿qué es el sistema totalitario? Desde los 60 empezó a haber algunos estudios que trataban de explicar qué era un régimen o qué era un sistema totalitario. Sobre todo autores europeos, que tiene sentido porque, digamos, ya había pasado la Segunda Guerra Mundial y había ya, digamos, en la realidad sistemas totalitarios. Entonces, hay autores que empiezan a tratar de explicar cuáles son las características que tiene un régimen totalitario. Digamos que estos primeros autores de la Europa continental distinguían la democracia, las viejas autocracias y el autoritarismo de lo que es un sistema totalitario. ¿Cuáles eran esas características que hacían distintivo al sistema totalitario? Básicamente coincidían en 4 características. La primera, la prevalencia de una ideología absolutamente totalizante, es decir, una ideología que iba a permear prácticamente en todas las áreas de la sociedad. 2, la presencia de un partido único, y esto es muy importante, usualmente dirigido por un solo hombre, que era básicamente el dictador. 3, una policía secreta que se iba a encargar de tratar de eliminar cualquier tipo de idea disidente o diferente, digamos, a la propuesta por el partido, a la ideología del dictador. Y 4, el control monopólico de 3 ámbitos de la sociedad. La primera, la comunicación de masas. Segunda, las armas o el monopolio de la fuerza. Y 3, las organizaciones sociales. Hay algunos autores como Friedrich, por ejemplo, que además concluye que este tipo de sistema, el sistema totalitario, se puede definir simplemente como un régimen con una ideología única que propaga o que se encarga de difundir ese partido único bajo el control de una policía secreta, la cual, como ya dije, va a controlar prácticamente todas las relaciones interpersonales. Hannah Arendt, una autora alemana, dice que la característica más importante de un régimen o un sistema totalitario es el terror, es decir, cómo a través de la fuerza se va a controlar en absoluto prácticamente todas las actividades sociales. Sin embargo, hay autores como Linz, a quien ya mencioné anteriormente, va a decir que no necesariamente el terror es la característica que define al sistema o al régimen totalitario.
Lo que él dice es que paradójicamente hay varios sistemas totalitarios en los que no es necesario recurrir al terror porque existe cierta, digamos, complicidad o cierta identificación de la mayor parte de la sociedad con esos dictadores. Y él, como ejemplo, pone el caso de la China o el experimento de Mao en China o el caso del experimento populista de Nikita Khrushchev en la ex Unión Soviética. Entonces, básicamente lo que él dice es que muchas veces hay sociedades en las que se llega a lograr de tal forma, digamos, el convencimiento del dictador a las masas de que el camino por el que va es el correcto, que no es necesario recurrir al terror para poder someter, digamos, a toda la población bajo el liderazgo, digamos, y el camino que marca el dictador. Según Linz, que de nuevo es el autor en el que nos estamos centrando, en el totalitarismo lo que sucede es que se rompe la barrera entre sociedad y Estado. Es decir, que lo que lleva, él dice, a la totalización de la vida social en la esfera política es eso, que básicamente se pierde digamos, esa división entre sociedad y Estado. En estos sistemas, entonces, lo que él dice es que hay una exageración y se exacerba, digamos, la politización de la sociedad. Según Linz, esta totalización, digamos, se explica por la existencia de tres variables principales. La primera es la ideología, que ya habíamos mencionado un poco anteriormente, el partido de masas que se va a encargar de movilizar a estas masas, y tres, la concentración de poder en un solo individuo o en un grupo o una élite muy pequeña. Estas tres variables, dice Linz, en su conjunto, no por separado, sino las tres juntas, son las que van a hacer, digamos, a definir a un sistema totalitario. Y de hecho, lo que es interesante es que Linz dice que estas variables por sí solas no son condiciones suficientes, necesarias sí, pero no suficientes para que exista este régimen totalitario. ¿Por qué? Y él señala algunos ejemplos. Él lo que dice es, puede haber un sistema en el que haya un partido de masas, ¿no? Y sin embargo no necesariamente sea un régimen totalitario. ¿Por qué? Porque probablemente no se da esta ideología, digamos, absoluta, digamos, en donde no se permite la disidencia, y si solo existe el partido de masas y no se dan las otras dos características, entonces no podemos hablar, según Linz, de un régimen totalitario. Además, Linz agrega que en los totalitarismos la economía, la religión, el arte y prácticamente todos los aspectos sociales van a quedar relegados a un segundo plano, porque no van a ser importantes en la vida diaria. En la vida diaria lo único importante va a ser tratar de justificar mediante la ideología y la movilización los intereses del grupo en el poder o de la élite en el poder. ¿Cómo se logra esto? Bueno, básicamente lo que Linz dice es la élite destruye o debilita prácticamente todos los grupos sociales alternativos que no están o que no se cuadran, digamos, a la ideología del grupo en el poder. Y en este caso él pone como ejemplo claramente la Alemania nazi, y lo que él dice que también es interesante es que finalmente, aun cuando hay un grupo del poder, un grupo o una élite en el poder que tiene una ideología muy clara, no quiere decir que no pueda haber de alguna manera ciertas, digamos, diferencias o conflictos al interior de la élite. Lo que él dice es, de nuevo poniendo como ejemplo a la Alemania nazi, es que tanto la policía secreta, el Frente del Trabajo y algunos grupos sociales
perdón, no grupos sociales, grupos dentro del poder tenían ciertas diferencias en su visión de hacia dónde tenía que ir la sociedad alemana en esos momentos, y no obstante esas diferencias, al final sí, digamos, todos iban, por lo menos tenían muy claro cuál era el interés principal del grupo en el poder. Aquí me voy a la tercera lámina para que nos quede muy claro entonces cuáles serían, digamos, las características suficientes y condiciones necesarias para hablar de un régimen totalitario. El primero es un centro de poder monístico, aunque no monolítico, otra vez regresando a la idea de que podía haber diferencias dentro, digamos, pero al final todos van a jalar para un mismo lado, dentro del poder, de la élite en el poder. Podía existir algún tipo de pluralismo de instituciones o grupos, pero siempre va a derivar la legitimidad de ese grupo del centro de poder, y lo que es más importante, ese probable pluralismo que pudiera existir en la sociedad necesariamente se va a dar como una creación política del grupo en el poder y no como una dinámica de la sociedad. 2, regreso al punto de la ideología que es central. Hay una ideología más o menos elaborada intelectualmente con la que se va a identificar el grupo dominante o el líder o el dictador, junto con un partido único que es el que va a servir a ese dictador y que se va a usar como base para hacer las políticas que se vayan a hacer y para la manipulación de las masas. Lo que también es interesante es que normalmente esa ideología va a tener o va a llevar consigo la idea de un propósito histórico, ¿no? O sea, normalmente la ideología de los totalitarismos va a estar, digamos, acompañada o siempre se va a hacer alusión a un propósito histórico de ese grupo o de esa sociedad que tiene que cumplir con algo que va a trascender en la historia. Y 3, la participación política y la movilización activa de las masas. Esa también es una característica muy importante. Es decir, a diferencia de los autoritarismos en donde una característica es la apatía y la pasividad de de las masas, en los totalitarismos va a haber una participación activa, ¿no? Y de hecho, tanto el partido como los líderes o el dictador van a tratar de generar y de reforzar y de fomentar esa participación activa y movilización de las masas. Este último punto es interesante porque uno pensaría que ahí, digamos, hay una convergencia con la democracia. Normalmente uno piensa, cuando piensa en democracia, piensa en la participación activa de la ciudadanía. Bueno, pues curiosamente, así es también en el totalitarismo. La diferencia es que la participación en el totalitarismo está controlada por el dictador o por el partido. En la democracia no. Bueno, finalmente, otra característica que se puede atribuir también al totalitarismo es también interesante, es la gran estima que hay por la educación. ¿Por qué por la educación? Porque va a ser el medio fundamental para poder difundir la ideología. Entonces, digamos, todos los sistemas totalitarios siempre le dieron mucha importancia a la educación por eso, porque es un medio fundamental para poder difundir la ideología del partido y del dictador. Quizá, digamos, un último punto sería considerar que en los totalitarismos actores como la Iglesia, por ejemplo, o movimientos intelectuales que tienden a generarse en contra, digamos, del sistema, va a tender a ser eliminado, ¿no? Digamos, no va a haber opciones o
espacios para esas, digamos, manifestaciones independientes de ciertos grupos sociales. Muy bien. Una vez expuesto a lo que nos referimos con un sistema totalitario, pasaremos a ver lo que es un sistema autoritario, según Linz. El sistema autoritario, digamos, si lo viéramos en un continuum, en donde en un lado tenemos el totalitarismo y en otro lado la democracia, en medio, digamos, estarían los sistemas autoritarios. ¿Cuál es, digamos, la característica o una de las características más importantes de los sistemas autoritarios? Básicamente es el pluralismo limitado, pero no completamente inexistente, como es en el caso de los totalitarismos. Aquí paso a una cuarta diapositiva, en donde lo que vemos es las características que según Linz tiene el sistema autoritario. Según Linz, los sistemas autoritarios son sistemas políticos con pluralismo político limitado y no responsable, sin una ideología clara, pero con una mentalidad distintiva, sin movilización intensiva ni extensiva, como el caso de los totalitarismos, excepto en ciertos momentos del desarrollo del régimen, y en los que el líder, ocasionalmente el grupo pequeño, ejerce el poder dentro de los límites difusos, pero de hecho algo predecibles. Básicamente entonces, según Linz, la característica más distintiva de los regímenes autoritarios, como ya dije, es el pluralismo limitado, a diferencia de los democráticos, donde el pluralismo es o ilimitado o muy amplio. La ideología, a diferencia del totalitarismo, como ya vimos, en este caso no va a ser presente de la manera en la que está en los totalitarismos, sino que va a ser, se le va a llamar más que ideología, una mentalidad, entendida simplemente como una predisposición psíquica que no tiene límites claros y que va a ser manipulable a conveniencia de la élite en el poder o del gobernante. Y de hecho pone el ejemplo de nuevo de la Alemania nazi o de la Rusia stalinista, en donde él dice ahí había claramente una ideología totalizante, mientras que en otro tipo de los sistemas autoritarios no existe esa ideología, de nuevo, que permea a toda la sociedad. Simplemente como caso interesante, Linz habla por ejemplo, del fascismo de Mussolini en Italia. Y él lo que dice es que el fascismo en Italia, con Mussolini, no llega a ser totalitarismo. ¿Por qué? Porque aunque sí hay movilización de masas, aunque sí hay un partido único, él lo que dice es que finalmente Mussolini nunca alcanzó digamos, el absoluto control de toda la sociedad, porque tanto la Iglesia como otras instituciones y algunas partes de la sociedad italiana nunca pudieron ser controladas por el Estado, cosa que sí pasó, por ejemplo, en la Alemania nazi o en la Rusia de Stalin. Por último, el último concepto que vamos a analizar en la sesión de hoy es el de democracia, que quizá, digamos, es el que más conocemos y del que más se ha escrito en ciencia política y probablemente en otras disciplinas. Muy probablemente los sistemas democráticos son los más viejos que los autoritarismos y los totalitarismos. Ya en la antigüedad, como todos sabemos, en Grecia, específicamente en Atenas, se usaba el término democracia. Aristóteles habla en su libro La Política de la democracia como una de las 6 formas de gobierno que podía haber, además de la monarquía, tiranía, aristocracia, oligarquía y la demagogia. Básicamente, digamos, la idea central de Aristóteles con respecto a la democracia era pues que, a diferencia de la monarquía o de la aristocracia, en la democracia la posibilidad de gobierno era de todos los ciudadanos. Aquí simplemente sí hay que hacer la acotación de que era los ciudadanos, es decir, ni los esclavos ni las mujeres podían participar, digamos, de la vida política de la sociedad.
pero bueno, digamos, todos los hombres ciudadanos en Atenas sí tenían derecho a participar. Entonces, básicamente lo que destaca Aristóteles es que, bueno, al ser todos ciudadanos libres e iguales, básicamente lo que sucedía es que, digamos, todos participaban, todos tenían derecho a participar, a ser escuchados en el ágora, y además algún rasgo interesante es que muchos o varios de los puestos a servidores públicos se elegían mediante el azar, es decir, o lo que se llamaba la isegoría, que era básicamente la posibilidad de nuevo de que todos, cualquiera que fuera ciudadano, podía ocupar un cargo público. Esto es interesante porque es un rasgo de la democracia que conforme va pasando el tiempo se pierde un poco, y de hecho hay, digamos, autores recientes que rescatan, digamos, esta idea de la democracia y que critican a la democracia representativa, por ejemplo, como el caso de Bernard Manin, que lo que él dice en su libro Los principios del gobierno representativo es que al final la democracia representativa es un poco una contradicción en sí misma, porque él dice que en el momento en que se eligen representantes, de alguna manera se va en contra, digamos, de la esencia de la democracia, que es que todos, en principio, cualquiera puede ser electo para un cargo público. En el momento en que se elige un representante, digamos, él lo que dice es que de alguna manera el ciudadano está delegando en otra persona y ya no en él mismo la posibilidad de pues llevar, digamos, o dirigir políticamente a la sociedad. Aquí, digamos, pues con una crítica a la visión de Manin es pues la imposibilidad que tenemos en las sociedades modernas actuales de poder realmente pensar en que todo mundo puede participar simplemente porque, bueno, pues la cantidad de personas que hay, digamos, ya en las sociedades modernas, pues impide, ¿no?, esta idea de que todos van al ágora a escuchar y a oír propuestas, y la posibilidad de poder elegir entre todos los ciudadanos con ese derecho. Básicamente, digamos, hay de nuevo, como en las ciencias sociales en general, muchísimas definiciones de lo que es democracia. Yo voy a centrarme básicamente en dos visiones interesantes de dos politólogos. Uno es Giovanni Sartori, otro es Norberto Bobbio, para cerrar con una de las definiciones que a mí me parecen más útiles, que es la de Robert Dahl. En el caso de Sartori, básicamente, que además, digamos, en la misma línea que Bobbio, un poco lo que dicen es que la definición, digamos, o la terminología griega de demos, pueblo, kratos, poder, el poder del pueblo o ejercido por el pueblo, de alguna manera no es o no corresponde de manera adecuada a lo que hay en la realidad. Y ambos autores lo que dicen es que en realidad la democracia tendría que estar definida como algo más bien normativo, porque pocas veces realmente se puede hablar de que un país es completamente democrático. Entonces, los dos hablan, digamos, en el caso de Sartori, él dice, habría que tener una visión ideal y una visión real de lo que es la democracia. Y un poco en el mismo sentido, Bobbio también habla de un plano ideal y real de la democracia, diciendo y pensando que la democracia perfecta nunca existió y que probablemente nunca va a existir, ¿no? Él lo que dice es que la democracia debe basarse en dos valores, sobre todo, que son, por un lado, la libertad, por otro lado, la igualdad, y que tiene que tratar de encontrarse un equilibrio entre estas dos, porque aquellas sociedades que solamente intentan con medidas redistributivas
lograr intentan lograr que sus ciudadanos sean todos iguales, tanto en lo legal como en lo económico, descuidan la parte o digamos la idea de libertad y viceversa. Quienes solamente se preocupan por la libertad descuidan la idea de que los ciudadanos tienen que partir de un piso mínimo, digamos, digamos de igualdad económica, por decirlo de alguna manera, para poder ejercer sus derechos ciudadanos. Básicamente, retomando estos autores, el politólogo norteamericano Robert Dahl, un poco de acuerdo con estas ideas, lo que él dice es que básicamente sí, la democracia como tal es un ideal inalcanzable y que lo que sí existen son, digamos, tipos, sistemas o regímenes políticos que de alguna manera pueden acercarse a lo que uno piensa que es la democracia ideal. Y tomando eso, digamos, como la idea central de su pensamiento, escribe un libro que se llama La poliarquía, en la que más o menos trata de explicar cuáles son las características que debe tener un sistema, digamos, lo que él llama la poliarquía, y de alguna manera cuánto se aleja o se acerca al concepto ideal de democracia. En este texto de la poliarquía, lo que Dahl dice es que hay, digamos, 3 axiomas en los que él se basa. El primero es, y lo dice así: la probabilidad de que un gobierno tolere la oposición aumenta en la medida que disminuye el precio de dicha tolerancia. 2. La probabilidad de que un gobierno tolere la oposición crece en la medida en que aumente el precio de suprimirla. Y 3. En la medida en que el precio de la supresión exceda al precio de la tolerancia, mayores son las oportunidades de que se dé un régimen competitivo. ¿Qué es para Dahl la poliarquía? Pues básicamente Dahl, y aquí paso a la última lámina, explica y expone lo que él considera los requisitos que tiene que cumplir una poliarquía. Y él dice: para que un sistema político funcione correctamente, los ciudadanos deben poder formular sus preferencias, expresar esas preferencias a otros y al gobierno mediante la acción individual o colectiva, lograr que las propias preferencias sean consideradas por igual sin discriminaciones en cuanto a su contenido u origen. Y luego va más allá diciendo: para que se den estas 3 oportunidades, el Estado tiene que garantizar por lo menos estos puntos. 1. La libertad de asociación y organización. 2. La libertad de pensamiento y expresión. 3. El derecho de sufragio activo y pasivo. 4. El derecho a competir por el apoyo electoral. 5. Fuentes alternativas de información accesibles. 6. Elecciones periódicas libres y justas que produzcan mandatos limitados. Y 7. Existencia de instituciones que controlen y hagan depender las políticas gubernamentales del voto y de otras expresiones de preferencias. Entonces, cerraría diciendo que para Dahl la democracia es básicamente un concepto teórico, y por lo mismo él dice no ocurre en la realidad, ni ha ocurrido, y es posible que nunca lo haga. Pero su concepto de poliarquía lo que dice es: si una sociedad cuenta y un sistema de gobierno, un sistema político cuenta con estas características, lo más probable es que por lo menos nos estemos acercando hacia un sistema democrático.